Dios les bendiga, hermanos queridos, amados. Damos gracias a Dios siempre, siempre. Jesús nos enseñó, debemos dar gracias en todo. Debemos ser, Jesús también dijo, debemos ser agradecidos. Y el apóstol dice que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El tiempo del fin está a las puertas. Y tenemos que tener conciencia de esto, que el tiempo del fin está a las puertas. Y las señales son tan evidentes. Y usted se ha preguntado por qué Jesús dijo estas palabras del capítulo 17 de San Lucas. Mire, escuche bien. Dice que porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que aparezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y justamente antes que llegaran ustedes, le compartí a Angélica, decía, es increíble que la mayoría de todas las personas que hay en este mundo, que son casi 8.000 millones, y ahí están nuestros padres, bueno, ya no los míos, no, los padres de millones de personas, los hermanos, los amigos, los qué sé yo, miles de personas que ignoran totalmente de lo que viene. ¿Usted lo ignora o lo sabe? Esto es atemorizar, esto es meter miedo, o hay que hablar de ello. Si Jesús lo dijo hace 2000 años, el mismo Dios Jesucristo, el Dios que se hizo carne, lo dijo. Usted está consciente, tiene conciencia de lo terrible que viene sobre este mundo. Y que hay personas que vemos todos los días que aún no conocen al Señor. Y que no quizás, no me gusta usar esa palabra, sino que puedo dar por cierto que nunca han escuchado que Jesucristo viene. Yo generalmente a mucha gente le digo, usted sabe que Jesucristo viene por segunda vez, pero no viene como un niño, sino viene, dice la Biblia textualmente, viene como juez. Cuando yo digo viene como juez, porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿no hemos preguntado por qué Jesús dijo eso? Que sus días serían como los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. ¿No le llama la atención de lo que va a acontecer desde el día 1, 2 y 3 y 4 de junio? Y es increíble que este acontecimiento vaya a suceder, va a ser en la misma Tierra Santa, bendecida por Dios, y donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿sabe usted dónde va a ser ese festival? Allí, en ese mismo terreno, fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice Apocalipsis.
donde fue crucificado el Señor en Sodoma, en la tierra que estuvo ahí, Sodoma, Gomorra y le llama Egipto también. Mire, quiero decirle algo. El relato bíblico de Noé comienza en Génesis capítulo 6. ¿Usted lo sabe? ¿Sabía que en el capítulo 6 comienza el relato bíblico de Noé? ¿Y sabes cuánto tiempo había transcurrido desde que Dios creó a Adán y a Eva hasta que Noé subió al arca y vino el diluvio y murieron todos millones de personas por no haber creído, por no haber rendido su vida al Señor y por no haber creído, porque nunca había llovido en la tierra? Entonces la gente como ellos dice, está loco. ¿No? Dice la Biblia que hasta el momento que Noé entró al arca no había llovido nunca en la tierra, sino que Dios mandaba un rocío y regaba la tierra. Entonces, ¿por qué la gente no cree? Porque muchos también no creen que Jesús existió, menos para creer que Jesús vendrá por segunda vez. Y aún cristianos, como en los días de Pedro, como en el capítulo 3, dice que muchos tienen por tardanza su venida. Y muchos dicen, y en esa época cristianos decían, ¿dónde está tu advenimiento? ¿Dónde está si las cosas permanecen como en el principio? Llueve, hace calor, la gente vive, se muere, todos comen, salen de vacaciones, es igual. Pero el apóstol Pedro dice, pero Dios es paciente. En esos 2000 años estamos hablando. Es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sus amigos que están, sus compañeros, sus colaboradores que están allí al lado de sus trabajos, las personas que usted sale a tomarse un café, que conoce por años y que aún no han escuchado el mensaje del Señor. ¿Y sabe usted que habían pasado solamente desde que Adán y Eva fueron creados y puestos en el huerto del Edén, hasta que Noé entró en el arca con su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, y todos los animales que fueron más obedientes? Siempre hay una realidad, los burros fueron más obedientes que las personas, que los seres humanos. Entraron. 1600 años habían pasado tan solo. 1600 años habían pasado, es decir, 16 décadas. Y es increíble que solo en 16 siglos el mal, la maldad se había apoderado de todo el mundo. Es increíble que solamente en 16 siglos toda la humanidad, mire, y se lo voy a leer, parece increíble que en tan solo 16 siglos, y sabe usted que desde Noé a nuestros días hay 4.400 años, 44 siglos. Mire lo que dice la Biblia, lo que habla sobre ello, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio, y esto me llama la atención, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Todo designio, ¿sabe lo que es designio, cierto? Yo le pregunté a Angelita y me lo enseñó ayer. Es, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer mañana, pasado, en los años venideros? Todo designio de los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre la tierra y le dolió en su corazón. Y dice que y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que una de las señales, cuál? Ya tiene que saberse de memoria, ¿cierto?
el capítulo 24, versículo 12, San Mateo, que le preguntaron cuál es una de las señales, que por haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriaría. Imagínense, en 1600 años, bastaron solamente 1600 años, 16 décadas para que todos los seres humanos, exceptuando solamente a Noé y a su familia. 1600 años. ¿Se imagina cómo está la tierra después de que han pasado desde allá 44 siglos? 44 siglos. 4400 años. ¿Se imagina cómo está? ¿O no sabe usted cómo está? ¿Sabe usted cómo está la humanidad en este tiempo? Es por eso que el apóstol dijo que en los últimos días, los días serán peligrosos. Y por eso que el apóstol Pablo también en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, que le dice, y le dice a la iglesia, ¿qué le dice? Iglesia, hermanos, que ustedes que dicen que aman a Dios, que ustedes que dicen que han entregado sus vidas al Señor, les digo una cosa, dice textualmente el versículo 16 del capítulo 5, de Efesios, aprovechen bien el tiempo, porque los días son, ¿cómo son? Malos y peligrosos. ¿Hace cuánto tiempo lo dijo el apóstol Pablo? Hace 2000 años. 2000 años. Que Dios nos ayude. Ahora quiero volver nuevamente a lo que dijo Jesús. ¿Por qué él afirma con certeza y con tanta claridad que su regreso sería como los días de Noé y los días de Lot en Sodoma y Gomorra? Imagínense cómo estuvo a punto de perderse Lot. Y él ya no vivía en tiendas, dice la palabra. Le quiero parafrasear esto cuando Lot era sobrino de Abraham, porque su padre murió prematuramente, el padre de Lot, que era hermano de Abraham. Y cuando empezaron a crecer y a multiplicarse, los ganados de ambos, Lot dijo, quiero separarme. Yo estoy parafraseando. Y Abraham, tan sabio, siervo de Dios, dijo, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y eligió Lot el lugar más verde, florido. Y mira dónde llegó, a hacer su tienda en Sodoma y Gomorra. Por eso en la vida tenemos que escoger y decidir bajo la soberana voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé y de Lot? Primero, nuestro Señor Jesucristo es eterno, que dice en San Juan capítulo 8, versículo 58, cuando el pueblo, los judíos, que fueron los grandes enemigos, todo Israel fue el gran enemigo de Jesús. Por eso que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces ellos todavía esperan al Mesías y vendrá tal cual ellos lo esperaran. Pero ¿cuándo? Antes vendrá otro Mesías para ellos y ellos lo recibirán. Jesús lo dijo también. Yo he venido en el nombre de mi Padre, dice San Juan capítulo 6, versículo 44, de ahí en adelante, dice textualmente, le dice a los judíos, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me habéis recibido, pero otro vendrá en su propio nombre y le recibiréis. Y cuando venga el anticristo, ellos lo recibirán. Y el templo ya está construido y se sentará, dice el apóstol Pablo, en el templo de Dios llamándose Dios. Entonces Jesús dice con tanta
certeza que por haberse multiplicado la maldad, y que será como los días de Noé, no me pueden imaginar, porque todo es matemático, ¿se ha dado cuenta? Todo es matemático, siempre la matemática es una de las cosas más importantes de la vida, todas las cosas se mueven por la matemática, todo, y aún la maldad se mueve por la matemática. Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, si en 16 siglos solamente, pasaron 16 siglos, toda la humanidad estaba corrompida, pero toda. ¿Se imagina después de ello? Entonces Jesús tenía tanta certeza lo que dijo, que sería como en aquellos días. Cuando hemos ido, nuestros hijos nos han invitado, fuimos el domingo antepasado a una feria aquí en la Casa de la Cultura y veíamos, y yo cuando veo eso digo, Señor, así eran los días de Noé, la gente bebiendo, comiendo, y nosotros sirviendo ¿cómo se llama esto? Azaí ahí pero Dios te lleva ahora a ver cómo eran aquellos días. Cuando vamos a la Plaza de Ñuñoa, cuando vemos esta multitud de gente, se reunieron 230.000 personas en la plaza de la Ciudad de México, ¿sabía usted? Esta semana. ¿Qué vieron? 31 minutos. ¡Multitudes! Y hoy cristianos se quedan en su casa por diferentes razones. Hoy miles de cristianos, millones en nuestro país, millones de cristianos saben que después de la pandemia no van al culto, porque reciben todo por televisión, porque nosotros no tenemos televisión, porque ya somos pequeños, y tampoco no me quita el sueño, sino a través de las redes sociales. Reciben el mensaje. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, capítulo 10, versículo 25 de Hebreos? No dejemos, como algunos tienen, por costumbre. Yo diría mala costumbre. Le faltó al escritor, porque que siempre usa esta palabra escrita. Es una mala costumbre. Y cuanto más dice que debemos congregando, cuanto más veáis que el día se acerca. Sí, el Señor lo dijo, pues ¿sabe por qué? Porque Él también dijo, yo soy. ¿Y qué dice? ¿Por qué Jesús tenía tanta certeza? Tanta certeza en afirmar que imagínense, a 2000 años, que en los días posteriores, en este siglo, está hablando de ahora, que sería su venida, bendito sea Dios, que venga luego el Señor. Porque dice la Biblia, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, dice. Qué tremendo. Jesús lo dijo, si esos días, está hablando de esto, no fueron acortados, imagínense, ya quedan 3 semanas prácticamente, un poco más, 3 semanas, y entramos a mitad de año. ¿Le parece que es raro que Jesús lo dijo? Si aquellos días no fueran acortados, nadie de este mundo sería salvo, porque la maldad es tan poderosa. Es por eso que es tiempo de buscar a Dios, multiplicar nuestra oración, cuidar a estos hermosos, preciosos hijos, empezando por nuestra preciosa Ainhoita, que lleva ya 6, 7 semanas, va a cumplir esta próxima semana. Estos 2 preciosos nietos que les he enseñado la palabra, y vuelvo a reiterar, le enseñaré también la palabra a mi preciosa nietecita. Porque los días son peligrosos, compañeritos de nuestros nietos. Y eso debe tener usted presente. De nuestros nietos no tienen idea quién es Dios, porque sus padres son ateos, no creen. Es por eso que nuestros hijos deben
compartir la palabra. Yo siempre le pregunto a Aloncito, que es más grandecito, le pregunto también a Lucharito, pero el Alonso me comentó el otro día, yo le dije, usted ha predicado estos días, ¿y qué predicó? Habló, sí, a Santiago, mi amigo. ¿Qué le dijo? Que el Señor venía. ¿Y qué le dijo él? Uy, qué bueno. Son niños preciosos que son salvos. Porque sabe usted que lo que está pasando con ellos, lo dijo el profeta Joel, ¿sabe hace cuántos años? ¿Sabe cuánto? El profeta Joel, ¿cuántos años vivió antes de Cristo? ¿Cuántos años Dios nació y fue profeta del Señor? 2600 años antes del Señor. O sea, perdón, 600 años antes del Señor. O sea, 2600 años desde nuestra era. Y él dijo que en los posteros días, en estos días, en los posteros días, Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Y ellos hablarían del Señor también. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces su palabra es fiel y digna de ser creída por todos. Entonces los acontecimientos, todos los acontecimientos ocurridos y los que van a ocurrir, todos, el Señor ya los ha sabido siempre porque es Dios. Porque la Biblia dice en San Juan, en el verbo que dijo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice, todo lo que vemos fue hecho por Él y para Él. Dice, y Él era la luz. Y es la luz vino a este mundo, porque Él dijo, yo soy la luz. Pero el versículo 9, el capítulo 1 de San Juan, ¿sabe lo que dijo? Escribió el escritor San Juan, el apóstol. Pero cuando vino esa luz, el mundo no le conoció. ¿Por qué? ¿Una persona ciega puede ver? ¿Puede ver una persona ciega? Obvio que no. ¿Qué dice el 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4? ¿Qué dice? Dice la palabra que el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Y Jehová lo reprenda. Porque mi Dios, el Dios que nosotros amamos y servimos, es el Dios de todos los siglos por la eternidad. Y dice el capítulo 4 cuando escribe el apóstol Pablo, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no crean a la palabra del Evangelio. Y es por ello que él dijo que en los postreros días la maldad sería multiplicada. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por lo tanto, la mayoría de las personas, como los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, no toman en cuenta a Dios. ¿O sí? ¿Sabe por qué dice la Biblia que cuando Jesús aparezca, dice, todas las naciones de la tierra, cuando Él venga en la nube, venga como juez y señor, y rey de reyes y señor de señores? ¿Sabe lo que dice? Que las naciones se lamentarán. ¿Sabe lo que es lamentarse? Usted no sabe. Se tomarán la cabeza a dos manos y dirán, ¿por qué no creí? Y muchos acusarán, ¿por qué tú no me hablaste de ese Dios que era tan real que estoy viendo ahora, pero es demasiado tarde? Y este mal, que esta maldad que está tan multiplicada, como dijo el Señor, aún está arrastrando a muchos cristianos que se han convertido en personas nominales. Es un número más. Pero no cristianos encendidos con el fuego de Dios. No cristianos que amen y tengan esa hambre de compartir el mensaje que tienen en el corazón. Que han descuidado una de las advertencias más claras del Señor.
¿Sabe que una de las advertencias más claras del Señor que han descuidado hoy la iglesia de hoy? Y termino con esto. ¿Sabe cuál es? Lo dijo el Señor. Estén preparados, porque el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, vendrá a la hora que no pensáis. Cuando menos lo pensemos, Él aparecerá. ¿Usted está preparado? ¿Estamos preparados para que el día, usted que me va a ver este mensaje, que lo va a escuchar, está preparado para que el día? ¿Usted está preparado para que el Señor le diga, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Está preparado? ¿Usted está lleno del Espíritu Santo, buscando a Dios y preparado para que el día, como las vírgenes prudentes que tenían aceite y sus lámparas estaban llenas? ¿O está como dijeron las imprudentes, las mujeres que no estaban preparadas, las vírgenes que no estaban preparadas, que dijeron a las que estaban preparadas y llenas del Espíritu Santo, danos, porque nuestra lámpara se apaga? Los días del fin están más cerca de lo que usted y yo los imaginamos. Dios bendiga esta palabra. Busque a Dios. Vea los acontecimientos. Y sobre todas las cosas, las señales de la iglesia en este momento. La apostasía, que quiero hablar en estos días sobre la apostasía, que es lo que es apostatar. La apostasía es una de las señales más claras y evidentes que Jesucristo está a las puertas. Dios les bendiga en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén.